Vamos a continuar con el desarrollo del proyecto 6 en la semana 5 con el tema de medidas de tendencia central y dispersión. En este caso he considerado un pequeño ejercicio que consta de 70 datos que están agrupados en 5 intervalos y es importante recordar o saber que estos intervalos van de 6 en 6. Bueno, para este caso, el ejercicio, el ejemplo ya me da estos dos datos que son los intervalos y la frecuencia absoluta. ¿Sí? Entonces yo debo considerar determinar la marca de clase. La marca de clase se determina de la siguiente forma. Se va a sumar el intervalo menor más el intervalo mayor y se lo va a dividir para 2. Y hemos obtenido los valores. A continuación vamos con la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada me dice que debo ir sumando el número anterior. En este caso, el 7 se va a mantener, va a ser 7, pero la siguiente va a ser la suma entre 7 y 8, que me va a dar 15 y así sucesivamente. A continuación tengo la multiplicación entre la marca de clase y la frecuencia absoluta. Incluso aquí les he ubicado color para que lo recuerden, que es con la frecuencia absoluta. Tenemos los valores y por último tengo la multiplicación entre la marca de clase al cuadrado, es decir, todos estos valores elevados al cuadrado y esos resultados multiplicados por la frecuencia absoluta, que tenemos ahí los resultados. Al final, la sumatoria es la suma de todos estos valores, todas estas columnas, ¿sí? Y lo vamos a ubicar acá. En este caso debemos considerar que 70 es el número de datos, en este caso el número de deportistas que yo tengo aquí, que debe coincidir con el último valor de mi frecuencia acumulada. Cuando yo tenga estos dos valores que coinciden, significa que he calculado bien la frecuencia acumulada. Bueno, ahora sí, para empezar vamos a calcular la media o promedio. Para calcular la media o promedio yo debo considerar el valor de la sumatoria de esta columna que dice la multiplicación entre la marca de clase y la frecuencia absoluta. Lo calculo uno por uno y al final sumo todo. Ese valor lo debo considerar. Otro valor que debo considerar es el número de datos o la sumatoria de la frecuencia absoluta, este que está marcado de amarillo. Aquí está la fórmula y aquí está desarrollada. Aquí dice, este signo o este símbolo quiere decir sumatoria. Sumatoria de XI por FI, ¿verdad? Que es este valor dividido para la sumatoria de FI, que es este. Entonces tenemos 3.926 dividido para 70, me va a dar una media de 56,09. ¿Y cómo interpreto este dato? Que el valor promedio voy a encontrarlo en este intervalo, entre 56 y 62. Ahora vamos a continuar con el segundo paso, que es el cálculo de la moda. Recordemos que tenemos la misma tabla con los mismos datos, simplemente he marcado con otros colores los valores que vamos a necesitar para esta parte. En esta parte nosotros debemos identificar la mayor frecuencia absoluta, que es 22. Si nos damos cuenta, es la mayor frecuencia dentro de mi columna, el 22. Y el intervalo en donde se encuentra esta mayor frecuencia absoluta, que es de 56 a 62. Entonces, para nuestra fórmula, para aplicar o reemplazar nuestra fórmula, debemos tener en cuenta estos datos. Como les decía, mi mayor frecuencia absoluta, 22. Mi número anterior de mi mayor frecuencia, que es 15. Y mi número después de mi mayor frecuencia, que es 18, ¿sí? Luego voy a ir reemplazando. Lo primero que debo reemplazar es el límite inferior. El límite inferior hace referencia al intervalo, al menor intervalo. En este caso decíamos que este es el que voy a considerar, el menor va a ser 56. Ya lo tengo reemplazado aquí, 56. Más, debo identificar cada cuántos números están mis intervalos. Les decía que estos intervalos van de 6 en 6. Ese es el número que voy a reemplazar por la C. 6. Aquí viene una parte muy importante. D1, ¿qué es D1? D1 es igual a la resta entre mi mayor frecuencia menos la anterior. Sería 22 menos 15, 7. Está reemplazado por 7. Y D2 va a ser igual a la mayor frecuencia menos
el número que va después de esa frecuencia, que es 18. Igual va a ser a 4. Eso lo debo considerar acá abajo porque me dice que debo sumar de 1 más de 2, que es 7 más 4, igual a 11, y ya está ubicado acá. Algo importante que deben considerar aquí es que se deben realizar las operaciones según un orden específico. En este caso voy a realizar primero la división. 7 dividido por 11 igual a 0,64. Luego, ¿qué sigue? Según el orden jerárquico debo realizar primero la multiplicación y por último la suma. Entonces 6 por 0,64, 3,84, y por último lo sumo a 56, me va a quedar 59,84. Entonces ese es el número que más se va a repetir dentro de todos mis datos. Y si me doy cuenta, este 59,84 está en este intervalo entre 56 a 62. Por último tenemos el cálculo de la mediana, ¿sí? La mediana vendría a ser el número que se encuentra intermedio. Si yo ordeno mis datos de menor a mayor o de mayor a menor, este es el número que va a estar intermedio. ¿Sí? Para esto hemos considerado marcar los mismos valores anteriores, ¿verdad? El intervalo, la mayor frecuencia absoluta, porque los voy a utilizar nuevamente, pero aparte de eso también tengo que marcar otro valor, que es la frecuencia acumulada de mi mayor frecuencia absoluta. En este caso es el valor de 52. Aquí tengo la fórmula donde tengo que ubicar el límite inferior, que decíamos que era 56, al igual que en la fórmula anterior. Debemos calcular de cuánto en cuánto van los intervalos, que decíamos que era 6. Aquí tenemos otros valores importantes a considerar. N dividido para 2. ¿Qué es N dividido para 2? N es el número total de datos, que es 70, dividido para 2, que va a ser igual a 35. Y FI, que es el valor importante que tengo que explicarles. FI menos 1 es la frecuencia acumulada. Y FI es la frecuencia absoluta. Les decía que en este caso la frecuencia acumulada que íbamos a tener en cuenta era 52, pero yo voy a utilizar la que está antes del 52, que en este caso vendría a ser 30, ¿sí? Esta es la que voy a utilizar. Y la frecuencia acumulada de mayor valor, que era 22, que sí ya la tenemos marcada aquí. Simplemente reemplazamos. Límite inferior 56, los intervalos van de 6 en 6, entonces ubico 6 por 35, que decíamos que dividíamos 70 dividido para 2, 35, menos 30, el valor que tenemos considerado en esta parte, dividido para 22, que es la mayor frecuencia absoluta. Y nuevamente vamos a calcular. Lo primero que debo hacer es lo que está en el paréntesis, en este caso vendría a ser la resta, 35 menos 30 igual a 5. Luego lo vamos a dividir, 5 dividido para 22 igual a 0,23. Luego tenemos que multiplicar, porque recuerden que tenemos un orden jerárquico donde la multiplicación y división van antes que la suma y resta. 6 por 0,23, 1,38, y por último lo sumo, 57,38. La media va a ser de 57,38, que también se encuentra en este intervalo de 56 a 62. Si yo ordenara desde el mayor al menor mis 70 datos, mi valor intermedio va a ser de 57,38.